Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. En Paraguay, ser usuario de cualquier tipo de servicio, en el ámbito público o en el ámbito privado, o también en el ámbito privado, o hasta incluso más en el ámbito privado, es como jugar a la ruleta rusa con un arma 38 cargada, obviamente con una sola bala. No sabes cuándo te puede tocar el mal servicio, el disgusto, cuándo te puede tocar incluso la mentira desde la institución pública o privada, que actúan de manera impune en detrimento de los más básicos derechos del usuario, insisto esto, de cualquier tipo de servicios. ¿Es posible que en pleno siglo XXI en el Paraguay los clientes, los usuarios, sigamos sin tener la debida herramienta jurídica o el esquema pertinente a nivel nacional y de manera amplia y accesible al mecanismo que pueda resolver algún tipo de impedimento o de queja por un mal servicio o por una deficiencia tanto desde las instituciones del Estado como del sector privado? ¿Es posible que empresas de tamaño enorme o hasta incluso de tamaño medio, pequeñas, puedan actuar con tanta liviandad, con tanta inmunidad, con tanta impunidad? Si bien en el Paraguay existe una ley de defensa al consumidor que crea una Secretaría de Defensa al Consumidor, en varios ejemplos hemos visto que los alcances de esta normativa y la gestión de quienes están al frente de esta Secretaría de Defensa al Consumidor, por A o B motivo, no cumple con los estándares que se tienen en la materia a nivel internacional. Y para la muestra, un botón. Usted sabe, señor, señora, que la SEDECO no tiene convenios de colaboración con las municipalidades y o gobernaciones para hacer un trabajo conjunto en defensa del derecho del consumidor. Usted sabe que es más que complicado que un expediente que se abra en esta secretaría llegue a buen destino y llegue a su fin. Usted sabe que nuevamente del Paraguay esta ley de defensa al consumidor en demasiados casos es simplemente letra muerta por la influencia económica, política, hasta incluso de quienes están al frente de estas empresas de gran porte, o también incluso es dificilísimo combatir al poder del Estado. Es por eso que es tiempo ya que tomemos en serio que nuestros derechos de consumidor son derechos que pueden incluso considerarse inalienables. Pero en Paraguay, echa la ley, echa la trampa. Aquí corre el que es más veloz y corre el que es más vivo. A la vuelta del corte, continuamos con Causa Justa. El Poder Ejecutivo nombró un nuevo representante de este poder del Estado ante el Consejo de la Magistratura. Es el doctor Alfredo Enrique Cronaueter, que vuelve al Consejo de la Magistratura, institución que lo pudo ver y donde se destacó como uno de los principales referentes de la escuela judicial que depende luego del Consejo de la Magistratura. Y hoy día está acá con nosotros. Doctor Alfredo Enrique Cronaueter, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy agradecido, Héctor, a vos y a toda la audiencia. Muy buenas noches a todas y todos y desearte un excelente 2023, así como a todos los que están participando del programa. Igualmente, doctor. Gracias. Te toca del ámbito académico primero y luego del ámbito del ejercicio de la profesión de manera efectiva. Acá estuviste, en algunos casos estuviste acá a lo largo de estos 14 años y meses y ahora estás en el ámbito, un puesto relevante, atendiendo a que se da en el momento del inicio de la presentación de las postulaciones de los interesados en reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Sí, es una circunstancia donde no existe un lapso para que uno pueda ir acomodándose. Lo único ventajoso, por así decirlo, es que tenemos la feria y en este lapso, que es
durante la feria van a recibirse las carpetas de las y los postulantes, que va hasta el de 2 de febrero. Y a partir de ahí viene la ardua labor del examen de todas las carpetas que se presenten de los postulantes y luego hacer las distintas etapas de evaluación. Aclarando que yo me incorporé luego de mi juramento el día 28 de diciembre del año pasado. Día de los Inocentes. Día de los Inocentes. Y en ese contexto yo ya tengo una reglamentación que está aplicada para todos los postulantes. Obviamente tengo algunas ideas que las voy a ir señalando en su momento, pero obviamente tengo que trabajar con la herramienta que tenemos, y por lo menos encontré muy buena receptividad y estoy agradecido a todos los demás integrantes con los cuales pude ya hablar personalmente, principalmente con el presidente del Consejo de la Magistratura, quien se mostró coincidente en muchas de las posiciones que las he señalado una vez que presté el juramento de rigor. Ahora bien, es un cambio histórico. ¿Por qué es un cambio histórico? Más allá del contexto de la situación del doctor Antonio Fretes, de sus hijos, más allá de esa cuestión que tiene que ver con el derecho penal y la responsabilidad penal que es personal, estamos ante un cambio histórico. Antonio Fretes es el último integrante de esa camada de integrantes de la máxima instancia judicial, es más, es el decano por su antigüedad de la Corte Suprema de Justicia. Con él termina todo, con su salida, por jubilación hasta ahora. No sabemos si va a renunciar, cosa que no creemos ya a esta altura del campeonato. Pero él sale, más allá del contexto, y con él se cierra toda una etapa de la historia del Poder Judicial. Asimismo, y quiero puntualizar algo que acabas de señalar. Sin hacer ningún juicio de valor, hay un argumento de hierro, entre comillas, lo pongo entre comillas, que se vino insistiendo por mucho tiempo con respecto a la inamovilidad desde un principio, que yo también creo en eso, pero fíjate la cantidad de años que está el ministro saliente y las circunstancias en las que se encuentra hoy. O sea, yo lo que quiero con esto, hacer una reflexión de que no existe una fórmula mágica de que automáticamente porque yo te brinde a vos la inamovilidad, yo voy a poder trabajar con independencia. Todos estos magistrados ya gozan de lo que se llama la inamovilidad por la confirmación en 2 periodos. Y fíjate que ese no es el problema. Entonces, amerita una discusión en algún momento sobre la importancia de la inamovilidad, pero no tomada solamente en términos de tiempo, es decir, con la jubilación hasta los 75 años. Yo creo que tiene que empezar a abordarse una idea, como en otros países, de la inamovilidad desde un principio, pero por un lapso a lo mejor mayor para los ministros de la Corte, pero yo creo que hay que seguir evaluando el desempeño. Esa es la garantía que tiene la ciudadana, el ciudadano, con relación a la calidad de la justicia que imparten los ministros de la misma. Entonces, creo que tendríamos que empezar a hacer algún tipo de evaluación periódica sin que eso implique una afección al principio de independencia, y que muchos creen que la independencia se sustenta única y exclusivamente con la inamovilidad. No, yo creo que la independencia se sustenta desde el mismo momento que vos le garantizás a todos los postulantes igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de limitaciones o sin ningún tipo de injerencias que permitan elegir a los más aptos. No quiero decir los mejores, porque hablar de los mejores implica un juicio de valor de que los mejores obviamente están por encima de los que no fueron mejores, y por no querer ir al extremo de lo que implica la expresión. Entonces, los más aptos para ocupar el cargo. Entonces, la aptitud y la actitud deben prevalecer al momento de evaluar las características del postulante. No solo limitarnos a los conocimientos o los saberes técnicos, que son importantes, pero no son los más trascendentes, porque vos podés ser un gran abogado
que sabes manejarte con el manejo de las instituciones jurídicas, pero no tenés la practicidad de aplicarlas de una manera operativa en el sentido de cumplir con el famoso postulado justicia pronta y barata. Y claro, pero además también se da el hecho de que es todo un evento histórico, porque es la culminación de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, por así decirlo. Porque si no estoy equivocado, Antonio Fretes entra hace 18 años atrás como en la última parte del pacto de gobernabilidad, de la forma de hacer gobierno, en la última parte de lo que hizo Nicanor Duarte, fruto de esa revolución, o sea, con su ingreso, la Corte Suprema de Justicia de alguna manera ingresó una especie de estabilidad en época democrática. Por eso yo digo que es un evento histórico, ¿verdad? Es un evento histórico y fundamentalmente porque creo que hay cambios hoy día. Eso que acabas de señalar es muy oportuno a mi modesto modo de ver con respecto a lo que implicó el pacto de gobernabilidad, que respondió a un momento político muy distinto al que tenemos hoy. Sí. Yo creo que hoy la ciudadanía compulsa todos estos tipos de actos, hay más exigencia, más allá de que a lo mejor no se manifieste, y yo creo que todos los que desempeñamos una función en el sentido de seleccionar a las personas más aptas para el ejercicio de un cargo, tenemos hoy un baremo o una valla mucho más elevada de lo que era hace 5 o 10 años atrás. Hoy no basta con que nosotros digamos que públicamente vamos a emitir nuestros votos, sino que tenemos que explicar por qué hemos optado por determinadas candidatas o determinados candidatos. Eso es un tema que antes no estaba en discusión. Yo me di cuenta que había un proceso hace 10 años donde lo máximo que se permitía era presentar algún tipo de objeción por escrito y más o menos eso. Pero todo era entre cuatro paredes. Claro, siempre era bajo la intermediación del Consejo. Hoy, sin embargo, existe una serie de reglas que han cambiado. Tenemos un impedimento, obviamente, que si vos me preguntás mi aspiración como abogado y como docente, es que el Consejo tiene que ser mucho más pluralista. ¿En qué sentido? De que también tendría que en algún momento participar representantes de la sociedad. ¿Por qué? Porque finalmente los destinatarios de la Administración de Justicia son los ciudadanos. Tendría que ser a través de una reforma de la Constitución Claro, Nacional. lamentablemente. Pero eso lo que vos me estás diciendo señala algo que es extremo, no sé si grave, pero extremo llamativo como mínimo, porque no se considera a los representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados representantes de la sociedad, porque ellos realmente representan intereses de sus sectores o de ellos mismos. Lo que acaba de decir es una verdad tan grande, en donde está naturalizado en este país, que la clase política no representa a la sociedad, doctor. Así mismo, porque en realidad yo siempre sostengo que el concepto que señala el artículo 1 de la Constitución, que habla de una democracia participativa y pluralista, ese concepto republicano mucho más amplio introduce la necesidad de que la gente pueda tomar una participación. Ojo, esto no significa que solamente se reconozca a los grupos que están organizados, sino que encontrar algún mecanismo, y ese mecanismo se dio en algunas provincias de la República Argentina, donde hay representantes del Consejo de la Magistratura que provienen de la misma sociedad civil. Y te pongo un ejemplo. A mí me quedó grabado cuando era director de la Escuela Judicial en un evento de una jornada de directores, donde uno de los representantes del Consejo de la Magistratura invitaba a una plenaria. Yo me siento y me dice: yo soy electricista. Ah, qué bien, soy ingeniero después, pero realmente mi labor es y era la persona que tenía mayor responsabilidad en el Consejo de la Magistratura, en representación de la sociedad civil, porque a él le conocían todos los vecinos de la ciudad en la que él estaba viviendo y en la que él recibía directamente las quejas con respecto a la Administración de Justicia. Y era una persona que tenía un cierto liderazgo y era muy oída, más allá de que no era un abogado. Entonces yo no estoy con esto diciendo que ese es el modelo a seguir, sino que es una de las tantas alternativas, porque hay que abrir el abanico. Porque la clase política no representa a la sociedad.
La clase política no representa los intereses de la sociedad. La clase política busca su fiscal general propio, su juez propio, su ministro propio, su camarista propio. Así es la vida, así están las cartas hoy día en Paraguay. Y esa cultura es la que hay que empezar a combatir. Yo te quiero señalar, Héctor, que por eso la única manera con lo que hoy tenemos como herramientas es elevar las exigencias, hacerlo de una manera mucho más transparente y fundamentalmente exigirle a los integrantes del Consejo, me incluyo en primer lugar, que den una clara argumentación del por qué han elegido. Porque, ojo, esta es una exigencia que tiene una connotación mucho más profunda. Cuando vos tenés que explicar, y si yo no te convenzo a vos con mi explicación, vos te vas a quedar insatisfecho. Y eso va a significar, a su vez, diciendo, a ver si esta persona realmente cumplió con todas las pautas generadas con respecto a su intervención. Entonces, hoy se exige más a los miembros del Consejo. Por eso a mí me gusta mucho lo que dice la Constitución cuando expresa que un componente muy importante para un ministro de la Corte Suprema de Justicia es que gocen de notoria honorabilidad. El único problema que tenemos es qué es lo que entendemos por honorabilidad. Si la honorabilidad es entendida como probidad, que es la opinión o la visión que tienen la gente que te rodea a vos respecto a lo que sos como persona y como ciudadano, como profesional, o si en realidad sos una persona que puede ser cuestionada por ciertas actuaciones, pero respetada por tu postura. O sea, la honorabilidad se mide en varios niveles. Lo que yo creo que aquí, en este reglamento, yo voy a tratar de plantearlo respetuosamente, porque soy un voto, respetuosamente en el Pleno del Consejo, es cómo vamos a tomar las pautas objetivas para hacer la evaluación general, que son los últimos 20 puntos. Claro. Estos últimos 20 puntos no pueden integrar evaluaciones sobre procesos ya fenecidos. Me explico mejor. Si Héctor Alegre es el ministro consejero de la magistratura y da su argumentación final sobre la evaluación general y dice, yo creo que los títulos académicos, pero eso ya se evaluó. O sea, claro. ¿cómo vas a utilizar no se puede el hablar de mismo los títulos criterio? académicos. Vos tenés que ver otros señor o esta aspectos. señora se le nota por sus antecedentes, porque hizo esto y esto y esto. Bueno, ahí está la honorabilidad. Que va a poder sentarse en ese cargo. Para más, el cargo es miembro de la Sala Constitucional en pleno año electoral. Eventualmente, cualquier tipo de problemas electorales, en alguna parte al menos, por más que la justicia electoral tiene la última palabra, en alguna parte sí o sí puede pasar a la Corte Suprema de Justicia. Obvio. Entonces, no es cualquiera quien va a ser elegido como el miembro número 9 de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, para vos, las características que debería tener quien deba reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Debe ser una persona con una capacidad de conocimiento jurídico sobrado, debe tener además una capacidad de saber medir las distintas posiciones. Su imparcialidad se debe manifestar tanto en la valoración de las circunstancias de cargo o de descargo con relación al litigante. Debe tener una visión integral de los problemas que está redefiniendo a través de su sentencia, porque hay que entender que los jueces son la última instancia en la que se puede resolver pacíficamente los litigios. Y sobre todo debe tener una importante tarea que es en lo misional de transmitir la confianza, no solamente por sus conocimientos, sino por su practicidad. Debe ser un magistrado que resuelva de manera rápida y que el remedio sea eficaz. Totalmente. Entonces, para mí, esas son características esenciales, y a eso si se suma lo más importante que algunos ponen en primer lugar, yo lo pongo en primer lugar. Y si sabe el derecho tradicional, bienvenido sea. Doctor Alfredo Enrique Cronaueter, miembro del Consejo de la Magistratura por el Poder Ejecutivo, muchas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Vamos a acompañar, porque en enero continuamos, por más que esté todo de feria, vamos a continuar, y el tema principal va a ser el proceso de selección del reemplazante o de la reemplazante de Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Creemos que se estima que para finales de febrero, primeros días de marzo, ya va a estar la terna, e incluso podría no pasar las elecciones generales
el proceso de designación de esa persona. A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. ¿Qué pasaría si el día de mañana, usted señor, usted señora que está viendo este programa, gracias por acompañarnos a lo largo de más de 14 años, de repente le llega una notificación de una resolución, de una medida cautelar de un juez, en donde ese juez le dice a usted que desde el día lunes, por poner un día, usted ya no va a poder usar su apellido para fines comerciales? Usted no va a poder usar su apellido como marca para una empresa. Bueno, esto le pasó a una persona muy conocida en el ámbito de la filigrana, en el ámbito del comercio, en el ámbito del negocio de alto nivel, en el ámbito incluso de la cultura, y que hoy está acá con nosotros para contarnos esta historia que no estaba saliendo a flote, pero en Causa Justa contamos todo. Nos acompaña la distinguida señora Astrid Rosana Poletti Torres. Gracias por estar con nosotros, señora. Bienvenida. Muy buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio, abrirme las puertas. Muchísimas gracias a toda la teleaudiencia que quiere escuchar mi caso. Y bueno, feliz año. Feliz año, señora. Un caso bastante polémico, o va a ser polémico a partir de ahora, porque era un caso que no se estaba conociendo, pero un apellido muy importante, en donde hay una resolución judicial, que no sé si dije bien el resumen, en donde una jueza, hoy destituida, emitió una medida cautelar por la cual vos, y disculpame que te tutee, no vas a poder usar tu apellido para fines comerciales. Así mismo. Contanos, profundizar el caso, por favor. Bueno, en realidad, Héctor, como artista, como mujer, como artesana paraguaya, yo me siento atropellada con mis derechos humanos porque por estos fallos aberrantes yo no puedo utilizar mi marca, que es mi nombre y mi apellido, para poder firmar mis diseños hechos en filigrana por manos de artesanos, de maestros artesanos en la filigrana, y muchas veces mías también en las piezas únicas. ¿Cómo no poder firmar mi propio trabajo? Aparte, no solamente esto es una persecución contra el libre ejercicio del emprendedurismo, porque no puedo trabajar y hacer mi arte, que es único y exclusivo muchas veces. Y esto no afecta solamente en la parte monetaria, física, emocional, psicológica. Lo que estamos viendo son tus obras. Esa soy yo y mis obras. Esas sos vos y tus obras. Sos vos, Sí. o sea, O mis obras y yo, mejor dicho. Con todo el respeto, ahorrás el modelaje, muy bien. ¿Quién va a transmitir mejor que lo que yo quiero en cuanto al arte y cómo hago el estilismo de todas estas piezas? Yo las armo y bueno, por eso también creé mi clientela y mis fieles acompañantes a que yo pueda seguir haciendo este arte, en que les ayudo no solamente de acuerdo a la situación que tienen que vestir, sino también cómo poder sacar la mejor versión de cada mujer. ¿Por dónde viene la mano de esta causa? Y todo comenzó cuando Tondegol S.A. presenta la demanda que pertenece a la señora Cintia Poletti Torres, también dueña... ¿Tu hermana? Mi hermana mayor. Tu hermana mayor. También es dueña de Dela Poletti, un nombre de fantasía, que dicen que se crea una confusión de marca con mi marca Astrid Poletti, que es mi nombre y apellido. O sea, espera, te impiden usar tu nombre y apellido con fines comerciales. Exactamente. Mi apellido en realidad. No, tu nombre, porque es... ¿Cuál es mi el nombre? nombre. ¿El nombre de la marca cuál es? Astrid Poletti. ¿Tu nombre y apellido? ¿Y sí? ¿Y sí? Y en realidad yo tengo los títulos de marca que los presenté en el 2015. Yo volví de vivir casi toda mi vida en Estados Unidos. Me caso aquí con mi marido en el 2014, 2015. Yo presento los registros de marca con una firma, que no sé si se puede decir, pero con Berkemeyer, que es bastante reconocida y respetada por sobre todo. Y bueno, con el tiempo que las leyes marcan, salió en el 2017 en todos los rubros en los que yo me desempeño, con lo cual creo que es lo que cualquier emprendedor y cualquier
artista hace, lo primero, o lo que dicta la ley, ¿verdad? Primero sacar el registro de marca y después empezar a hacer o tener tiendas o todo lo demás. Entonces, esta jueza, Julia Alonso, en tiempo récord, hoy destituida, en tiempo récord de 24 horas, sacó una medida cautelar donde me inhibe el uso de mi nombre, de mi marca, Astrid Poletti. Luego, Mafalda Cameron, también en tiempo récord, hace lugar a la demanda. Y bueno, con estos fallos, yo estoy prohibida poder utilizar mi marca. O sea, de poder utilizar, yo insisto en esto, de poder utilizar, como todo el mundo tiene el derecho, porque es un derecho básico, porque es un derecho de la identidad. Así mismo. Porque o sea, el derecho a la identidad es un derecho humano. La identidad está establecida por varios aspectos, entre ellos el nombre y apellido. Es tan así que nuestra Constitución Nacional incluso permite cambiarnos el apellido, dar la vuelta al apellido, cambiarnos el nombre también cuando somos adultos. De tanto es importante la identidad, y a vos una jueza te impide usar tu nombre y tu apellido. En tiempo récord. Sí, pero más allá que sea en tiempo récord, es que es gravísimo, es contrario a todas las normas constitucionales habidas y por haber. Y más que nada, como te nombré anteriormente, yo no solamente diseño mis joyas con la ayuda, o sea, de los artesanos, de los maestros artesanos, y estoy trabajando con ellos hace más de 25 años, con lo cual, Héctor, estoy dando mi granito de arena para nuestra cultura paraguaya. Hace 25 años no habían personas que estén trabajando con la filigrana. En ese momento yo vivía en Estados Unidos, también Fio Galli, mi colega, a quien admiro. Nosotras abrimos, humildemente digo, abrimos ese camino a que hoy cuántas generaciones luego empezaron y se dedican al rubro de la filigrana. ¿Qué hace eso? También ayuda a que el legado de ese arte no se termine, sino que los hijos, los nietos y bisnietos de estos maestros artesanos continúen con ese legado. Porque eso no solamente hace que a nosotros localmente nos dé un arraigo y un orgullo de usar algo hecho en Paraguay, sino que así podemos representar al mundo internacionalmente. Yo me imagino que esto se da en el marco de una cuestión muy anterior, tiene que ver con un rompimiento de relaciones personales y o comerciales con tus hermanas mayores, ¿verdad? No, la verdad, Héctor, yo estoy aquí hablando de mi trayectoria. Si bien yo no hablé con ella nunca en persona, pero no es el punto al que yo voy. Yo voy hoy más a que se haga justicia, a que yo, gracias por tu espacio, le pido, le suplico de corazón a los ministros de la Corte que me devuelvan mi nombre y apellido para que yo pueda trabajar libremente, pueda hacer mi arte finalmente. Porque yo no solamente soy mi trabajo, yo represento a todos esos artesanos con quienes que son mi equipo de trabajo, con quienes es nuestro arte. Va mucho más de solamente a mi persona. Y yo hoy quiero que este caminar injusto, esta injusticia que yo estoy viviendo, que no tenga que pasar ningún artista, artesano, emprendedor paraguayo. Ninguna persona. Es la anulación del derecho a la identidad. Y finalmente, si me pasa a mí, seguramente otras personas deben estar pasando o caminando algo así. Y yo hoy le pido y le suplico a los ministros de la Corte, ¿verdad? A Antonio Fretes, a Víctor Ríos, a César Diesel, que hagan justicia. Porque esto se planteó una acción de inconstitucionalidad. Sí, yo contra presenté, la medida cautelar. Sí, contra la medida cautelar yo presenté, porque hoy actualmente se encuentra la sentencia en el tribunal, o sea, la sentencia fue confirmada en la segunda instancia. O sea, la medida cautelar. Sí. Porque no se resolvió el fondo de la cuestión. Y estamos ahora ya en el, ¿cómo se llama? En la sala constitucional de la Corte Suprema. Ya estamos aquí, como el señor anteriormente estaba conversando contigo. Entiendo. Entonces, lo que yo justamente pido es que esta injusticia cese, porque en caso de confirmarse esta sentencia quedaría un precedente nefasto para la historia del arte y del emprendedurismo paraguayo. Y para la historia de la identidad, de lo que me extraña, yo quiero ver los argumentos
jurídicos y Tengo aquí constitucionales. la resolución para dejarte que no hay ¿Me ninguna prestás, por favor? causa. Perdón que me mueva, Aparte, chicos. te doy Perdón. una copia. Yo tengo el carnet Sí, del IPA. sí. Te doy la fotocopia Sobre de mi nulidad, acá carnet. dice expediente ton de gol, inglés, contra Astrid Rosana Poletti Torres sobre nulidad de registro de marcas. Está interesante, vamos a leer. Esto vamos a tocar obviamente también en Radio 1000, ¿verdad? También, pero esta es la sentencia. Sí, la Sí. sentencia. Pero es sobre el fondo de la cuestión, ya, o sea, sobre Y el fondo de la Héctor, cuestión. Héctor, si me dejas contarte, Por favor, de mientras- verdad, yo también he representado al país en muchas ocasiones internacionalmente, en Londres, en IFS, que fui acompañada de otras colegas, fuimos cara de la competencia, salimos con mención de honor, representé en el 2014 en la Bienal de Madrid, las mismas hombreras que representé en Londres, que fueron aludidas a la fortaleza y a la fertilidad de la mujer paraguaya, porque representando en lo que vivimos en la Triple Alianza, tuvieron que, bueno, ¿qué puedo contar? Obviamente perdieron maridos, hijos y tuvieron que repoblar un país. Y bueno, siempre todas las colecciones, todas las obras de arte que tengo tienen un significado muy cargado de muchos escritos, de mucha intención. A ver, a vos acá se te condena a no utilizar tu nombre porque en Instagram pones Poletti y no pones Astrid. O sea, acá encontré rápidamente lo que es los años de experiencia. A vos se te condena a no usar tu nombre y apellido según los camaristas. Ujú. Quienes son Conformado por Coco Guido, Zamudio, Coco Paredes Zamudio, Bordón y Villalba Fernández. Neri Villalma. Neri Villalba, a vos se te condena porque en tu Instagram usas solamente Poletti. Astrid Poletti. Pero acá dice que no, mirá, a ver, te voy a leer. Sí. A ver. Te voy a decir, disculpen esto, pero me encanta cuando me traen documentos. Ay, no, espera. Acá está. La accionada apunta a utilizar la marca Poletti en Instagram, desechando su nombre de pila. Entonces tenemos que la firma Tondegol es la que registró y tuvo el primer uso de la marca de la Poletti. O sea, a ver, le voy a leer, a ver, la base de la condena, le voy a leer todo. Qué lindo cuando me traen sentencias así. La base de la confirmación de la condena por parte de la Cámara de Apelación dice: no fue controvertido que la actora registró las marcas de la Poletti como firma Thundergold, propiedad de la actora, registró de la Poletti y etiqueta de la Poletti Joyas y etiqueta clase 14. Por su parte, la demandada registró la marca Astrid Poletti en el año 2015 en las clases 14 y 35, Astrid Poletti Home, clase 352003. La demanda dice que la accionada apunta a utilizar la marca Poletti en Instagram, desechando su nombre de pila. Entonces tenemos que la firma Thundergold es la que registró y tuvo el primer uso de la marca de la Poletti. Pero vos no utilizás de la Poletti como marca, vos utilizás Astrid. Es mi nombre, sí. O sea, del hecho, a ver, los camaristas, del hecho de que en tu Instagram solamente está tu apellido Poletti, indicaron de que vos te negás a utilizar tu nombre de pila. No. De la Poletti es un nombre de fantasía. Y de la Poletti es un nombre Yo de fantasía. también era deportista, entonces muy deportista en el colegio. Entonces la verdad en el colegio me dicen tanto Poletti como Astrid, si no es más. Linda sentencia. Vamos a ver qué dice. Linda sentencia, discúlpame. Linda sentencia no porque sea agradable. Obviamente todo problema es desagradable, especialmente en este contexto. Pero, o sea, yo puedo confirmar de lo que leí de esto que me trajiste, que la Cámara de Apelación confirmó la condena en tu contra para que vos no uses tu nombre y apellido comercialmente, Astrid Poletti, porque en tu Instagram usas Poletti. Esto dice la sentencia, no lo digo yo, dice la sentencia. Bueno, algo más que quieras decir porque tenemos que cerrar ya tu participación. Que quiero Selene. que esto valga para algo más que esta injusticia que yo estoy caminando. Yo no le deseo a ningún artista, a ningún emprendedor, a ningún artesano paraguayo, ni nadie que tenga que volver a pasar por esto. Y como dije, que yo le ruego, de verdad, de corazón, le pido
a los ministros de la Corte, como les dije, Antonio Fretes, Víctor Ríos y César Dice, que me devuelvan mi nombre, para que no quede este precedente nefasto ante la historia del arte paraguayo, de los emprendedores, y de verdad que este mal gusto que yo estoy viviendo, que valga para algo más. Señora Astrid Poletti, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Obviamente las personas mencionadas tienen todo el derecho y todo el uso permitido, obviamente, de la réplica, el derecho a la réplica, o esas personas citadas o sus respectivos abogados. A la vuelta al corte, el último tema del día de hoy. A finales del año pasado, la justicia en los Estados Unidos expidió sobre un caso que incluía, entre otras personas, a un compatriota, varios compatriotas, entre ellos un compatriota dedicado al ámbito de las casas cambiarias y a la ganadería también. Esta persona fue declarado, como se dice, libre de polvo y paja por la justicia norteamericana. Hoy nos acompaña su abogado, el doctor Marcio Batilana, que es también uno de los principales expertos en la materia de derecho internacional y quien es uno de los que más conoce en Paraguay sobre la justicia norteamericana. Marcio Batilana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Héctor, saludo a vos, a toda la audiencia, un exitoso 2023 para Causa Justa. Gracias, igualmente. ¿De qué caso estamos hablando, por favor, doctor? Bueno, yo soy abogado de Rodrigo Alvarenga Paredes, quien fuera en su momento la tercera persona vinculada al conocido caso de Cintia Tarragó y Raimundo Vaz, quienes fueron detenidos en noviembre de 2019 en Estados Unidos por una investigación interna del FBI y la DEA respecto a todo un esquema de lavado de dinero. Mi cliente en su momento figuraba entre las múltiples personas con las que contactaban tanto Raimundo Vaz como Cintia Tarragó, y pues bueno, fue investigado por la justicia americana. Inicialmente se creyó o creyeron de que él podía haber tenido algún tipo de vinculación con este esquema montado por parte de Cintia y Raimundo junto con el FBI, y hemos conseguido demostrar en noviembre del año pasado, vía sentencia judicial, de que él no tenía ningún tipo de participación ni vinculación en ningún esquema de lavado de dinero. Al contrario, él lo que sí hizo fue facilitar datos e información a Cintia Tarragó y a Raimundo sobre cómo hacer transferencias de dinero de Estados Unidos a Paraguay y Paraguay a Estados Unidos, bajo el entendimiento de lo que Cintia le había explicado a él. Y esto hay que hacer una absoluta claridad. Cintia Tarragó jamás le mencionó nada a él, sino que siempre le dijo de que ella quería repatriar ciertos fondos que pertenecían a su marido, que él tenía ahorrado en Estados Unidos, y que parte de esos fondos lo utilizaría para su campaña política en aquel entonces para la Intendencia de Asunción, tengo entendido, y aparte para comprar unos inmuebles en Nueva York. Eso fue todo. Él le dijo, él tenía hasta junio del 2019, él era dueño de una casa de cambio, y le dijo, mira, yo nunca operé en el sistema americano, pero sí conozco gente que lo hace, te paso el dato y hablen entre ustedes y veamos qué pasa, ¿verdad? Bueno, toda esa conexión fue la que el FBI interpretó como que él podría ser parte del esquema. Y pues bueno, desde finales de 2020, post pandemia y demás, yo tomé el caso, nos pusimos a disposición de la justicia americana, fui varias veces a reunirme con los fiscales allá, cruzando el teléfono con el teléfono de Cintia, pudieron verificar que sí, él no tenía conocimiento de nada, de un esquema de lavado de dinero. Pero allá ellos tienen una figura que acá no existe, que es que también tiene una sanción ínfima el hecho de que vos, sin tener licencia para operar en el sistema financiero, facilites operaciones en el sistema financiero. Entonces le dijeron a él, usted no tiene licencia. No tengo. Ok, objetivamente usted no cometió lavado de dinero, no tenemos elementos para lavado de dinero, pero sí acá esto es una cuestión que es irregular para el sistema americano. Él me consultó a mí, ¿qué hacemos? Y le dije, mira, lo mejor vamos a hacer ponernos a disposición, porque si llegas a venir un pedido de extradición, por más que venga por un delito que ni siquiera existe en Paraguay, ya hay antecedentes que igual la justicia paraguaya te va a extraditar nomás luego y te va a ahorrar todo eso. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos, nos presentamos, encaramos el proceso en junio del año pasado. Él se presentó a una audiencia que es el equivalente a nuestro 242 que le llamamos aquí en Paraguay, de disposición de medida, en donde la jueza te pregunta, ya es buena primera, Héctor,
¿cuál es su grado de participación en esto? ¿Usted participó sí o no? Y vos le decís sí, y eso te habilita lo siguiente, es conseguir una salida al proceso y cerrar el caso. Vos le decís no y te habilita lo otro, vamos a juicio y se demuestra en juicio qué es lo que ocurrió. A él cuando le pregunta si usted participó en el esquema de lavado de dinero, él dijo no. Y la jueza le miró a los fiscales y dijo, sí, es cierto, él no participó, no tenemos... Los fiscales confirmaron. Los fiscales mismos dijeron, no, él no participó en lavado de dinero. Pero sí en este tipo que se llama operaciones financieras sin licencia. Y él facilitó algunos datos. Ah, ok, dijo la jueza. Eso fue en junio del año pasado. Entonces ahí le preguntó, ¿cómo se declara usted? ¿Usted participó o no? Sí, participé. Y eso es lo que ellos le llaman, ¿cómo se declara? ¿Culpable o no culpable? Que haciendo una analogía a nuestro sistema, Héctor, nosotros tenemos tres figuras que son bastante similares o casi iguales, con un leve toque de tecnicismo del castellano. Y son el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento y el juicio abreviado. Estos tres institutos procesales penales en Paraguay tienen un elemento común, la admisión de hechos. ¿Qué es la admisión de hechos? Es decir, sí, eso fue lo que pasó. La teoría de la fiscalía es correcta. Punto. Y con eso te habilita ¿a qué? A tener un cierre del caso vía una donación y una serie de otras cuestiones que según las condiciones que se vayan dando, ¿verdad? Bueno, eso mismo es lo que ocurrió con este ciudadano paraguayo, solo que en el sistema americano son bastante más sinceros y te dicen, ¿sos culpable o no culpable de estos hechos en particular? ¿Vos sos el responsable, sí o no? Sí. Acá tenemos un tecnicismo del cual se agarran varios autodeclarados garantistas que dicen, no, es la admisión objetiva de los hechos, pero no la declaración de culpabilidad. Yo te lo digo bien, el 29 de diciembre tuve una audiencia con una suspensión condicional aquí en Paraguay y voy y le acompaño al cliente y él me dice, che, yo ahí acabo de confesar, no, tranquilo, es la admisión objetiva. No, confesé, me dice, y sí, pero es la admisión objetiva, no te vas a preocupar, eso es lo que dice la ley. Ah, bueno, listo, pero en puridad confesé, sí, en puridad confesaste, pero se cerró tu caso y terminó, hiciste una donación claro. Y ya está, terminó, ¿verdad? Conozco jueces actuales y jueces jubilados que siempre me dijeron, mira, Marcio, es realmente una declaración de culpabilidad, pero tenemos que salvaguardar las formas y demás cosas porque es lo que dice el espíritu de la legislación. El espíritu de cuerpo y que algunos juristas, autodeclarados juristas, y que nosotros los medios de comunicación le damos espacio, después tienen cátedras, dicen no, no se puede utilizar la confesión en proceso Correcto. En contra de uno. Y son los mismos. Y es una salida procesal la confesión. Correcto, y es más, Héctor, y acá te tiro algo que vos sos abogado y entendés esto. Son el mismo grupo que inventó la famosa frase, la imputación no causa agravio. ¡Ah! Bueno, volviendo a lo que me estabas preguntando, sí, el compatriota Rodrigo Alvarenga en noviembre del año pasado tuvo su audiencia de sentencia porque del momento en que ocurre la audiencia de medidas a lo que se llama audiencia de sentencia transcurre unos meses. ¿Por qué? Porque la jueza ahí verifica el caso, ve de que realmente controla las garantías, de que realmente haya elementos, no hay elementos más, y se llama una última audiencia en donde la fiscalía plantea la eventual sanción y ahí la jueza decide o no. Y la fiscalía dijo, señoría, si nosotros hubiésemos ido a juicio, esto a lo sumo, estirando mucho, llegaríamos a 12 meses. Una sanción que ni siquiera va a ser cárcel, va a ser arresto y demás. Económico. Económico. Entonces la jueza dijo, bueno, usted ni siquiera es ciudadano, retírese acá, terminó esto acá, usted no cometió el lavado de dinero, vuelva a su país. Terminó. Pero ni siquiera tiene problema de visa. No, al de la fecha no. O sea, él tiene su visa incluso para entrar a los Estados Unidos. No, claro, ahí hay una cuestión simpática. Nosotros insistimos ya desde el mediado del año pasado para hacer la audiencia y no nos daban fecha. ¿Por qué? Porque dijeron, como no es lavado de dinero, tipo, bueno, vamos a alargar nomás. Y le avisamos, miren que la visa él vence en mayo 2022, tenemos que hacer vuelta. Y le dijeron, sí, aplica de vuelta. Aplicó de vuelta. ¿Sabe para cuándo le dieron entrevista? Para ahora, final de enero 2023. Estamos hablando en mayo del año pasado. No haber, porque él fue allá a la audiencia. Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Le avisamos, mira, nosotros ya pedimos su renovación de visa, pero nos dio para enero. O sea, si quiere que nos vayamos antes, avisarnos. Y si le enviaron una visa especial, y él se fue voluntariamente a presentar, que también se tuvo eso en cuenta. Quiero aclarar también, porque muchos medios locales lo presentaron como prófugo, buscado por la justicia. Yo quiero que vos me muestres un prófugo que se va y se presenta a la avenida Marica López y Kubitschek, buscado por la Policía Americana, y dice, hola, ¿qué tal? Vengo a renovar mi visa. Y se sienta 1 hora y media a esperar a que lo atiendan y le den una visa especial para poder viajar a presentarse a una audiencia. ¿Qué clase de prófugo hace eso? Nunca tuvo orden de captura. Nunca tuvo orden de captura, no hubo extradición. Él no estuvo acusado, no estuvo imputado al equivalente a nuestra imputación. Porque nada. El hecho fue allá. El hecho fue allá y él está investigado. Acá no había causa abierta contra él. Acá no había causa abierta contra él.
En nada. En nada. ¿Algo más que quiera agregar finalmente, doctor? Nada, te celebro la oportunidad, Héctor, desearte también a vos y a todo el elenco de equipo de Causa Justa un buen 2023. Y pues bueno, tenemos que hilar un poco más fino porque este ciudadano que tenemos hoy en día, así como estaba escuchando recién a la otra invitada, está padeciendo padeciendo lo que genera todo el sistema. Es decir, a él bastó con que 2 o 3 publicaciones y no tiene cuenta bancaria, no tiene tarjeta de crédito. Ahora está de vuelta rehaciendo su vida desde noviembre del año pasado. Acá aparece, y avanzando un poquito, reiterando las palabras del doctor, mi profesor Gustavo Calviño, profesor en Derecho Procesal, eminencia, del hecho, derecho y prueba. Siempre él me llama la atención porque el diplomado que hice con él, lo único que me acuerdo es hecho, derecho y prueba. O sea, un hecho que ocurre en el ámbito civil, por así decirlo, o en el ámbito penal. Un hecho que ocurre en la sociedad, si viola algún tipo de situación enmarcada en el marco legal, cualquiera sea, deriva en un derecho. Pero para que ese derecho se aplique, debe haber una prueba de que ese hecho violó realmente el derecho. Es un trabalenguas, pero es algo tan fácil, tan sencillo, pero que en este país se ha convertido en un laberinto, doctor Marcio Batilana. Así mismo. Y rescato de vuelta la objetividad del sistema americano. Yo sé que hay mucha gente que tiene detractores, pero en este caso en particular nos presentamos voluntariamente, se tuvo a favor eso, se entendió. Los propios fiscales dijeron, sí, estábamos equivocados, no tenemos nada contra él. Y pues bueno, primó la objetividad y hoy tenemos a un compatriota que está aquí libre de cualquier tipo de deuda con justicia internacional alguna y nacional también, y está trabajando, está volviendo a reinsertarse en el sistema. Hecho, derecho y prueba. Es tan importante meterle eso a los fiscales, abogados. O sea, acá el ejercicio de la defensa en juicio está mal visto. No sé si solamente acá o en Latinoamérica, luego, doctor, hablando ya así ampliamente, el ejercicio de la defensa está mal visto. Vos si sos abogado querellante, a full tenés todo. Vos sos abogado defensor, ya te miran mal. ¿Por qué ese concepto? ¿Estamos realmente en un sistema inquisitivo realmente a los efectos de cómo se aplica la norma? Y mira, Héctor, te voy a hacer una respuesta un poco compleja que la gente que me conoce sabe de esta teoría que yo tengo. Y es que no somos sinceros nosotros en nuestro sistema de justicia. Te lo voy a dar ejemplo claro. La Constitución y el Código Penal hablan de que la finalidad de la pena es la reinserción de la persona a una vida sin delinquir y el mejoramiento de la sociedad. Y esa es la esencia, según lo que dice la Constitución y el Código. No obstante, vos salís y le preguntás a cualquier persona acá en la vereda nomás, acá está fulano de tal, le está siendo investigado por tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué querés? Que se vaya preso. Y que se quede ahí, y que se pudra ahí en la cárcel. O sea, la gente quiere que la gente termine en Tacumbú, emboscada o donde sea, y que se pudra nomás. Y el preso tiene que estar ahí y que se pudra. No es, a partir de que esté condenado, no es más un ser humano. Y es peor aún, volviendo a la fantástica teoría de la imputación no causa agravio. Existen imputaciones que ya vienen acarreadas con algún tipo de prisión preventiva y ahí sí que ya, bueno, la gente se escandaliza cuando una persona no va en prisión preventiva, pues cómo va a andar ese por la calle. Y todos somos justicieros, todos somos clamantes de la absoluta rigidez del sistema hasta que te toca. ¿Hasta que te toca? A vos, a un familiar, a un amigo. Hasta que te toca. Las garantías son horribles hasta que las querés usar. Correcto. Un placer, doctor Marcio Batilana. Otro día voy a invitar a varios abogados y hablar un poco de temas como este, por ejemplo, el derecho, la famosa frase, la imputación de causa agravio, la prisión preventiva, no es cárcel realmente. Bueno, gente que no quiere cambiar realmente el servicio de justicia dice eso toda la hora. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.